Hola amigos, bienvenido una vez más al programa El Camino de Dios. Le habla el Morelloses, director del Ministerio Esjaín, el ministerio que trae este programa a PAB 550. Agradecemos a la familia de PAB por el espacio que nos concede en este día de hoy, 7 de agosto del año 2022, que equivale al día 10 del mes de Av, de acuerdo al calendario de Gilel II. Hoy es un día muy importante dentro del entorno del pueblo de Israel, pues hoy se conmemora el ayuno, o se hace el ayuno de Tisha B'Av. Tisha B'Av es la palabra hebrea para el 9 de Av. El día 9 de Av fue el día de ayer, pero existe una tradición halajika, o sea, una tradición legal dentro del pueblo observante, donde si hay un ayuno que cae en Shabbat, se mueve para el próximo día, porque en Shabbat no se ayuna, en el día de reposo no se ayuna. ¿Qué es el 9 de Av? Pues el 9 de Av es el día donde se conmemora la destrucción de los dos templos. El primer templo en el tiempo del profeta Jeremías, quien fue el enviado, el siervo enviado a anunciarle al liderato de su tiempo, a los sacerdotes y al rey de su tiempo, específicamente al rey de su tiempo, que por no haber puesto por obra las estipulaciones del pacto, iban a sufrir un exilio. Jeremías dice, por boca del Eterno, que no debían oponérsele al invasor. Si no se le oponían al invasor, Dios mm, permitiría que el evento no fuera tan trágico como lo fue en la historia bíblica, según está narrado en los escritos conocidos como el Tanaj o el Antiguo Testamento. Y no fue esa reacción la que el liderato del pueblo escogió, sino que fue a buscar ayuda. Incluso intentó hacer una alianza con Egipto para poder lograr vencer a Nabucodonosor. Y como consecuencia de esto ocurrió la destrucción del templo y los utensilios del santuario fueron llevados fuera de la tierra. Se dice históricamente que este suceso ocurrió en el 9 de Av. También tenemos la conmemoración de la destrucción del segundo templo, donde se dice que, tradicionalmente se dice que ese evento ocurrió también en la misma fecha. Un dato muy interesante, ocurre en la misma fecha. Si esto es así, obviamente lo único que tenemos es que los registros históricos que se han encontrado, por ejemplo, Fray Josefo, entre otros documentos o escritos del tiempo, sí se reconoce que ocurrió en el año 70, pero no se sabe exactamente si esta es la fecha. Aunque en la tradición rabínica se reconoce esta fecha como el día de la destrucción del segundo templo. Si esto es así, eso es muy significativo y nos lleva a la pregunta de por qué se destruyó el segundo templo. La tradición rabínica dice que la destrucción del santuario en el tiempo del segundo templo fue por causa del odio sin causa. Esa es la frase, incluso lo lees en inglés, se llama baseless hatred, un odio sin causa. Y esta idea, muy interesante, porque nos lleva a preguntarnos qué significa eso de un odio sin causa. Ejemplo de este pensamiento lo vas a encontrar en los escritos nazarenos, cuando, eh, por ejemplo, la figura histórica de Yeshua eh, tuvo mucha oposición en su mensaje, e incluso en la forma que está narrado los escritos nazarenos, el liderato, no el pueblo, y eso es una gran confusión que hemos tenido y tenemos que repararlo. El pueblo de Israel no rechazó al Mesías, el liderato rechazó al Mesías, es muy diferente. El pueblo lo seguía, el pueblo lo escuchaba, multitudes siguieron su mensaje, multitudes acudieron al llamado de arrepentimiento.
Pero el liderato, que es a quien él fue enviado primeramente para anunciar el reino de los cielos, no es otra cosa que la restauración del gobierno de Israel, que está establecido en la Torá y los profetas. Eso es lo que significa el Malhut HaShamayim, o el reino de los cielos, en el lenguaje del maestro Nazaret y del tiempo del segundo templo, muy importante. Eh, Era una forma de evitar tener que decir el nombre sagrado en público. Se decía el Malhut HaShamayim, que es una forma de referirse al reino de Dios. Eh, Fue al liderato que él vino y no le recibieron. No quisieron ceder a la posición que estos tenían. Y sobre esto hablé ayer en mi comentario en la parte 3 del comentario del Evangelio de Mateo, capítulo 21, donde en el versículo 23 al maestro Nazaret le preguntan con quién le dio la autoridad para hacer las cosas que él hace. Y él le responde, típico de un judío, si no lo sabía, pues lo sabía ahora. Usted le hace una pregunta a un judío y el judío le va a responder con otra pregunta. Y la intención de la pregunta siempre es, de responderle una pregunta, siempre es saber lo que hay en su corazón o en sus pensamientos cuando hace la pregunta. Eso es bien típico del judío. Y recuerden que el Mesías nació en Judá, de la casa de David, o sea, era judío. Incluso lo puede ver en Juan capítulo 4, cuando él está con la samaritana, vas a encontrar que ella le dice a él, tú siendo judío, le pides a una samaritana agua. Y esto porque en ese entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban. En el capítulo 21, versículo 23 de Mateo, al maestro Nazaret le preguntan con qué autoridad él hace lo que él hace. Y él responde con otra pregunta. Les pregunto, ¿quién, lo que hizo Juan, en hebreo se llama Minjá, la autoridad de Juan, ¿de dónde viene? Que es lo que se conoce como el bautismo, la misión que estaba haciendo Juan, que es relacionada al bautismo, que es una forma de decir la ordenanza de llamar a arrepentimiento. ¿De dónde vino? ¿De los hombres o de Dios? Y pues los que le están haciendo esta pregunta son los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que eran las autoridades de ese tiempo. Y ellos no le quieren responder, obviamente, porque si respondían que él era enviado de Dios, él va a decirle, el maestro Nazaret va a decir, ¿y por qué no lo escucharon? Él los está llamando a arrepentimiento y ustedes no le hicieron caso. Y si le respondía que no venía de Dios, se iban a echar al pueblo en contra, porque el pueblo entendía de que él era un profeta, era un enviado de Dios. Y el maestro Nazaret dice, como ustedes no van a responder, yo tampoco respondo. Pero inmediatamente el Mesías comienza a hablar en parábolas. Y una de las cosas bien importantes de comprender las parábolas es que las parábolas fueron escritas para su tiempo y para su audiencia. Y no tiene múltiples interpretaciones, sino una sola. Un mensaje. Una parábola es una forma simple de exponer una idea a una persona de pensamiento común. O sea, no ser muy intelectual en su forma de hablar. Hay dos formas de hacer midrash, que es de exponer ideas basado en el exégesis, en el estudio de la escritura. Esa es la idea de la palabra midrash. Y se conoce como midrash halajá, midrash haggadah. Midrash halajá es la exposición de un texto con la intención de establecer un orden eh, para obediencia. Se llama midrash halajá. Un excelente expositor de midrash halajá lo vas a encontrar en la figura de Pablo de Tarso. Muchas de las ordenanzas que Pablo de Tarso le dio a los gentiles tienen su origen en la ley de los profetas. Y incluso vas a encontrar, por ejemplo, cuando se habla de el anciano que está hablándole al pueblo, a la congregación, él va a citar un texto de Deuteronomio que dice, no pondrás bozal al buey que trilla.
Y él dice claramente, esto no tiene nada que ver con animales, y Pablo de Tarso está entonces exponiendo una ordenanza a la congregación basado en un texto de la Escritura. El maestro Nazaret era bien diferente a Pablo de Tarso en ese sentido. El maestro Nazaret exponía más ideas en las Escrituras, ideas que Dios había revelado ya a Moisés y a los profetas, e ideas nuevas también, porque eso es parte de ser el profeta. El maestro Nazaret utilizaba lo que se conoce como Midrash Haggadah, que es la forma más de pueblo, más pueblerina, de exponer una idea. Y los Midrash las parábolas, los parábolas es una forma de hacer esto, una forma judía bien antigua de hacer esto. Y él expone dos parábolas, la famosa parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados, donde vas a ver en la parábola de los dos hijos cómo él va a hacer una comparación entre aquellos que eran ante los ojos de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los pecadores, y ellos que tenían el deber ordenado de liderar al pueblo al arrepentimiento y al camino de Dios. En esa parábola habla de los dos hijos que se le acerca el primero y le dice, ve, trabaja hoy en la viña. Y el primero dice que no quiere, pero después arrepentido, en palabra clave, arrepentido, fue. Y el segundo le hace lo mismo y el segundo le responde sí, pero no va. Él pregunta, ¿quién de estos dos hizo la voluntad? Y la audiencia, porque está hablando la audiencia, le dice, el primero. Y él dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Con estas palabras, el maestro está diciendo que el primero que hizo la voluntad se refiere a los pecadores que hicieron arrepentimientos y comenzaron a trabajar en la viña. ¿Quiénes son? ¿Por qué es importante estas palabras del maestro Nazaret? Estas palabras son importantes porque van a la par con la próxima parábola que va a hablar. Vas a encontrar que el segundo, que es el que que dijo que sí, pero no fue, se refiere a ellos, quienes son los líderes del pueblo que tenían el deber de cuidar y velar por la viña. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la viña? La viña es una forma metafórica de referirse al pueblo de Dios, a la congregación de Israel. Eso se encuentra en Isaías 5. ¿Ok? Como usted entonces escucha en la próxima parábola, hablar de plantar una viña y edificar una torre, es importante entender que la viña se refiere a la nación que iba a vivir el reino de Dios y la torre se refería al templo. Esto es un idioma relacionado a la Torá. El pueblo de Israel, los hijos de Jacob fueron sacados de Egipto y fueron llevados, en el Sinaí se le dieron las leyes divinas, se le dio la instrucción de construir una casa a Dios y todo esto lo iban a poner en práctica a su 100% en la tierra que les iban a dar para ellos ejecutar esas labores que representaría consigo la imitación y la emulación del camino de Dios. Por tanto, ellos se van a convertir en una simiente plantada de buen fruto que las naciones verían y glorificarían a Dios por el ejemplo que estos serían. Eso lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. En la segunda parábola, donde ya en la primera Yeshua le está diciendo a los principales sacerdotes, a los ancianos, que Juan vino, no le creyeron, pero los que le creyeron, que son los considerados pecadores, que no tienen el estándar de liderar el pueblo, sí le creyeron y ellos van a tener un papel muy importante en la próxima parábola, y lo vamos a ver ahora, cuando en la próxima parábola él expone lo siguiente, dice, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ese padre de familia se refiere al creador. Es una forma humana de exponer ideas relacionadas a Dios. ¿Ok? El padre de familia se refiere al creador
La viña es el lugar donde la familia va a crecer y dar buen fruto. Se refiere a la tierra y la nación que iba a vivir en la tierra. El lagar se refiere a ese lugar y la torre se refiere al templo. Lo interesante es que dice el texto que la arrendó unos labradores, quiere decir que los labradores no son dueños de ella, sino obreros. Tenían un deber asignado, y eso lo vas a encontrar en la Torá y los profetas, como Dios le asigna a los sacerdotes la labor de cuidar el santuario, pero no solamente cuidar el santuario, sino también de instruir al pueblo en andar en el camino bueno. Estos son los labradores, que son los mismos de quienes se está hablando en el versículo 23 del capítulo 21. La misma idea. Interesantemente, el maestro Nazaret, antes de llegar a su tiempo en la parábola, comienza a hablar de tiempos antiguos. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Los siervos son los profetas, a quienes Dios constantemente envió para reclamarle al liderato del pueblo el resultado de la labor que se le había encomendado. Y dice en el versículo 35, pero los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. O sea, rechazaron a los mensajeros. De nuevo envió otros siervos, más que los primeros, y lo hicieron igualmente. Finalmente, ahora se refiere a su tiempo, les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. El hijo es una forma de referirse al descendiente de David, al Mesías. En el programa anterior explicaba que para el pensamiento del segundo templo, incluso así lo vas a ver en los escritos nazarenos, el concepto hijo de Dios alude a adopción divina, y el concepto hijo de hombre, refiriéndose al Mesías, habla de su estado divino, su procedencia, cosa que nosotros pensábamos al revés. Por eso es cuando entendemos esto correctamente, van a haber muchas cosas que vamos a leer en los escritos de Pablo que hacen sentido, como por ejemplo que el Mesías es el primogénito entre muchos hermanos, como por ejemplo se nos dio el espíritu de su hijo para que llamáramos al creador Abba, que es una palabra aramea que significa padre. Eh, por ejemplo, cuando se habla de la resurrección de los muertos como una señal absoluta de la adopción de hijos, entre otras cosas que va a exponer el Pablo de Tarso. Entonces, cuando en este versículo 37 se habla de enviar a su hijo, se refiere a él mismo, al Mesías, al heredero. El heredero significa que al que se le asignó para siempre esa herencia para cuidar, velar y hacer que funcione de acuerdo al diseño de Dios, eh, es al Mesías. Y esto es una idea bien importante porque nos lleva entonces a preguntarnos cuál es la intención del reino de Dios. Y el versículo 38, el maestro Nasa dice, pero los labradores viendo al hijo diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Se está refiriendo esos que van a conspirar para matarlo, cosa que no podían hacer por la ley romana. El imperio romano le quitó la autoridad al gobierno de Israel en ese entonces de disponer de la vida. Tenían que llevarlo ante los magistrados romanos para esos fines. Esos de quienes él está hablando ahí en esa parábola son los que están hablándose en el versículo 23. Por eso es muy importante conocer, leer bien las escrituras, porque te vas a dar cuenta que esa idea general de que el pueblo en general rechazó al Mesías no es del todo correcta, sino quienes lo rechazaron fueron el liderazgo. Fueron los que fueron asignados como los pastores de las ovejas, de quienes se hablan también en Ezequiel 37, que siendo asalariados no se preocupaban por las ovejas, que son los labradores, los asalariados. Y dice el versículo 39, lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Interesante, fuera de la viña se refiere que ya en esta parábola el Mesías estaba anticipando que él iba a morir
fuera de Jerusalén. ¿Ok? Y dice el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, porque recuerde que esto es una parábola, él está hablando en lenguaje común a la audiencia. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará los labradores? Interesante, ¿no? ¿Quién es el Señor de la viña? El padre de familia que plantó. Se fue y va a regresar. Uno preguntaría, pero espérate, el que se fue el Mesías y el que va a regresar es el Mesías. En el momento que esta parábola está ocurriendo, el Mesías no se ha ido. Por consiguiente, no puede referirse a él. Ahora, es muy interesante notar cómo los textos proféticos relacionados al día del Eterno, que es una forma profética de referirse al día de la intervención divina, cuando el Creador intervendrá sobre la creación para detener el mal del mundo y establecer la era de justicia eterna, los profetas hablan de ese día del Eterno y de el agente a quien se le asignó esa labor. Y eso tú lo vas a ver en Pablo de Tarso, una idea muy clara que Pablo de Tarso expone en sus escritos, porque en este caso el libro Los Hechos, que no fue escrito por él, fue por Lucas, es una tradición. Pero vas a encontrar esa idea también expuesta por Pablo de Tarso, cuando Pablo de Tarso está en el capítulo 17 de Hechos, en el Areópago, hablando con los atenienses en ese tiempo. Los que estaban allí presentes estaban muy alarmados o estaban muy impactados porque Pablo estaba hablando de un Dios extraño y la resurrección, porque estaba hablándole de Yeshua. O sea, ante los ojos de ellos, Yeshua era visto como un Dios. Pero cuando lees la exposición de las palabras de Pablo de Tarso está diciendo que el Dios que creó todas las cosas eh, no habita en templos humanos, no habita en imágenes. Él fue el que creó toda la humanidad. En Él nos movemos, existimos y vivimos, dice Pablo de Tarso. Y dice que ya había determinado que las naciones dejaran la ignorancia y procedieran a arrepentimiento, porque Dios había determinado un día donde juzgaría las acciones de los humanos por medio del varón designado para esa labor. Eso está en el capítulo 17, de hecho. Interesante, ¿no? Y miren la diferencia. Los atenienses están viendo a la predicación de Jesús como un Dios extraño y el concepto de la resurrección, ¿qué es eso? Ellos no saben qué es la resurrección. Eso es un concepto puramente judío que se le reveló Dios se lo reveló a los profetas. Entonces, del pueblo de Israel, que eventualmente Pablo va a empezar a predicar a las naciones. Ustedes van a morir, pero si creen en el Hijo de Dios, en el Mesías, Dios lo va a levantar a usted entre los muertos cuando él regrese. Y vas a ver que en ese capítulo Pablo Tarso habla del varón escogido para hacer esa labor. Esto es interesante porque entonces lo que los profetas hablaron con respecto al día del Eterno, eso se va a cumplir en el agente designado para eso, que es el Mesías descendiente de la casa de David, el que fue levantado entre los muertos. Incluso, asimismo, lo expuso Pedro en su discurso del día de Pentecostés. Esto es muy importante porque entonces cuando dice en el versículo 40, cuando venga el Señor de la viña, usted va a relacionarlo claramente con el retorno del Mesías. No que el Mesías sea el padre de la familia, sino que el Mesías es el agente escogido por Dios para ejecutar esa función de ser eh, el, el medio a través del cual Dios es visto. Y eso lo vas a ver en Juan, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y Felipe le dice a él, muéstranos al Padre y nos basta. Y tú vas a ver que el Mesías le responde, Felipe, tú no, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Tú no entiendes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y usted lee eso y tiene que pensar como judío del tiempo, no como uno de las naciones, porque mire qué interesante. Pablo está predicando a las naciones a Jesús
y unos hombres que no estaban en la sinagoga, porque usted mira ese capítulo 17 de Hechos, usted va a encontrar que Pablo de Tarso estaba hablando del Mesías en la sinagoga a los judíos y a los temerosos de Dios, y cuando sale allí, va caminando y encuentra un lugar donde hay muchas imágenes, y entre ellas hay una imagen a un Dios desconocido, y él comienza a hablarle a ellos de Jesús como el Mesías, y ellos estaban como que extraños porque estaban predicando a un Dios extraño, pero es lo que ellos entendían que era un Dios. Pero Pablo de Tarso claramente expone la idea correcta de quién es el Mesías y la figura y lo que representa. Así que cuando se habla aquí del Señor de la Viña venir, esto responde al día de la ira del Eterno o al día de la intervención divina. Pero en este caso particular, habla de una intervención divina, pero pareciera ser no directamente asociada al Mesías. Y esto lo vemos cuando él dice, cuando venga el Señor de la Viña, ¿qué hará con los labradores? Ellos le responden, a los malos destruirá atrozmente, rendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos de sus tiempos. Eso es bien interesante porque entonces podríamos entender que el que habría de venir y hará estas acciones sería el Mesías, pero la historia del segundo templo nos muestra que no es así, que el evento del año 70, que se refiere a la destrucción del templo y el exilio de el judío del segundo templo, está relacionado a estas palabras. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es por qué esas cosas ocurrieron. Y la respuesta está en entender la relación que tienen los eventos del primer templo y el segundo templo. Moisés escribe que cuando Dios escogió a Israel para ser su hijo, porque la adopción ocurre en el Sinaí, por eso es importante entender el concepto de hijo de Dios a la luz de las escrituras y no de lo que exponen personas tiempo después, enajenados del pensamiento de la escritura. Cuando Dios escoge a Israel, le llama a su hijo, sí, eso está en la escritura, incluso le llama a su primogénito, le asigna una tarea. Y Moisés entendía muy bien esa tarea porque va a ver el Deuteronomio que Moisés dice, y cuando las naciones vean todos estos preceptos y ustedes poniéndolo por obra, van a decir, qué pueblo sabio y entendido que tiene una ley tan sabia como esta. O sea, cuando las naciones vean las acciones que ustedes hacen, que están basadas en las leyes establecidas en la ley divina, van a glorificar a Dios porque van a ver a unos hijos imitando a su padre, que es el concepto detrás de esto. Por eso que cuando Pablo hablaba a los creyentes gentiles y le decían que ustedes recibieron la adopción por el don del Espíritu, él enfatizaba mucho la importancia de andar en el Espíritu, que no es otra cosa que imitar el camino de Dios. Y no andar en los deseos de la carne, que no es imitar el camino de Dios. Cuando Israel posee la tierra, comienza a ir detrás del camino a las naciones. Comienza a hacer todo lo opuesto a lo que Dios le ordena y ahí nace el exilio del primer templo, que es el resultado de los labradores no haber hecho que la viña produzca frutos. En el tiempo de ese templo sucedió lo mismo. Los labradores, envueltos en otros asuntos y no a los que se les fue asignado, no hicieron que la viña diera frutos. Pero la viña sigue siendo la misma, la viña no ha cambiado, simplemente lo que ha cambiado son los labradores. Eso es muy importante entenderlo, porque vas a encontrar que va el Mesías a decir en el versículo 41 que a los malos los va a destruir y va a arrendar esa viña a otros labradores para que paguen los frutos de esto. Y obviamente el tiempo está avanzando, no puedo seguir más adelante, pero vamos a ver que entonces podemos entender un hombre, por ejemplo, como Simón Kefa, Pedro, a quien el Mesías le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le pregunta tres veces, interesante, ¿no? Tres veces Pedro niega a Jesús y después de la resurrección, tres veces el maestro le pregunta, ¿me amas? Y esto es bien interesante porque vas a encontrar que las tres veces que lo niega,
Pedro primero dijo, yo te amo, yo voy a hacer lo que sea por ti. Ahora viene la verdadera prueba de amor. ¿Verdaderamente me amas? ¿Amas a tu maestro? ¿Amas a tu Señor? Apacienta mis ovejas. Dales de comer, cuídalas. Una forma de decir, encárgate de que la vid produzca frutos. Y esto es muy importante porque entonces vamos a ver que un Simón Kefa, que no fue, que no pertenece a la clase sacerdotal, ni a los ancianos del pueblo, ahora se convierte en uno de muchos labradores. Me gustaría seguir hablando con ustedes más de lo que significa, por ejemplo, del versículo 43, el reino de Dios es quitado, será quitado y dado a un pueblo que produzca los frutos de él, que se ha entendido erróneamente como que Dios ahora dejó a Israel y adoptó otro pueblo. No, eso no es lo que significa. La palabra pueblo ahí en griego es xenos, significa nación, o sea, la nación es la misma, es lo que cambió fue la generación. Les habló el Morellose de Estores Jaime y ya son las 8 de la mañana. Le doy gracias al Eterno por este espacio y espero poder estar con ustedes la semana próxima, así que le pido al Todopoderoso que les conceda una excelente semana. Shalom.